Muy bien. Am, Hoy vamos a estudiar parte de lo que es el volumen 30, en la sección, el epílogo de la nueva revolución humana. En la historia del budismo ha habido muchas figuras conocidas, pero ¿quiénes de todas ellas han propagado la ley frente a grandes persecuciones? Nichiren Daishonin soportó hostigamientos sin precedentes, que se ajustan a la descripción predicha en el Sutra del Loto, el cual dice textualmente: puesto que el odio y los celos hacia este sutra abundan incluso durante la vida del que así llega, ¿cuánto peor será después de su muerte? Y presidente Ike dice: y abrió el gran camino del Coserrufo en dirección al eterno futuro del último día de la ley. La Soka Gakkai ha heredado el juramento del Daishonin de lograr el Kosen-Rufu y ha avanzado con la postura que se refleja en el pasaje, el cual dice así: cuanto más grandes sean las dificultades que se abatan sobre él, es decir, el devoto del Sutra del Loto, mayor será su deleite, gracias a la fuerza de su fe. Siendo así, entonces, presidente Ikeda nos ha regalado durante tantos años esta maravillosa novela que hoy culminamos con el estudio del epílogo, y que la nueva revolución humana es nada más que las historias de oro de revolución humana basadas en el juramento de lograr el Kosen-Rufu. Los que propagaron el budismo en la India durante los más de 1000 años posteriores a la muerte del Buda han quedado registrados en la historia sin la más mínima omisión. También aparecen claramente mencionados quienes difundieron el budismo en la China durante un milenio y quienes lo hicieron en el Japón a lo largo de 700 años. No obstante, muy pocos de ellos sufrieron persecuciones tan terribles como las que se abatieron sobre el Buda. Esta es una cita de un pasaje de un gocho: cuanto más lejana es la fuente, más larga es la corriente. Conforme a esto, eh, dice presidente Ikeda: el señor Makiguchi murió en prisión fiel a su juramento y fue un ejemplo sublime de consagración altruista a la propagación de la ley. Encarcelado, el señor Toda asumió su juramento desde el tiempo sin comienzo y, cuando recuperó la libertad, se dedicó a la fe como un campeón intrépido en un país en minas después de la derrota bélica. Hizo posible el surgimiento de 2, 3 y 100 bodhisattvas de la tierra, cada vez más numerosos. Además, el presidente Toda desarrolló el concepto de la revolución humana a partir de la enseñanza del Sutra del Loto de que todas las personas pueden lograr la iluminación, y en el último año de su vida propuso como una de las guías eternas de la Soka Gakkai el principio de la fe para superar obstáculos. Asumí la conducción de la Soka Gakkai en 1960, 700 años después de que Nichiren Daishonin presentara su tratado sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, dirigido en 1260 al gobernante del Japón. El Daishonin tenía presente más que ninguna otra cosa el clamor angustiado del pueblo que sufría sometido a una serie interminable de calamidades: graves terremotos, inundaciones, hambrunas, perturbaciones climáticas y epidemias. A la vez, percibía la amenaza inminente de un conflicto armado y de una guerra. Por lo tanto,
¿Cómo podemos aliviar el sufrimiento, superar la división y la discordia que reinan en nuestro mundo y contribuir a que la sociedad sea más feliz y más segura? La respuesta es afrontar los conflictos, los difíciles problemas que tenemos delante, transmitir nuestro juramento a amigos de pensamiento afín y perseverar en el diálogo y construir una red de acción positiva. Así comenzamos a hacer realidad el ideal planteado por el Daishonin de establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra. Víctor Hugo declaró que debíamos aprender de las grandes ideas puestas a prueba en la lucha y de los grandes acontecimientos que se imponen. He escrito sobre el humanismo Soka forjado en el contexto de grandes luchas y sobre la historia triunfal de la gente común. Nichiren Daishonin escribe: todo el corpus de las 84,000 enseñanzas que el Buda expuso durante su vida constituye una crónica diaria de nuestra propia existencia. Con una visión semejante he escrito La Revolución Humana y La Nueva Revolución Humana, pensando en ellas como un relato épico sobre el Kosen Rufu y sobre la victoria de la gente anónima, como un registro diario de oro de la lucha que he librado codo a codo con todos ustedes, mis preciados camaradas. Por lo tanto, esa épica no acabará con el último capítulo de la novela. La Soka Gakkai ha hecho realidad estas palabras del Daishonin, creando este inmenso río eterno del Kosen Rufu mundial que nutrirá y enriquecerá los más de 10,000 años del último día de la ley. Con la publicación de este volumen final, he concluido la saga de la Revolución Humana con sus 12 volúmenes y de la Nueva Revolución Humana con sus 30 volúmenes, que describen el juramento de lograr el Kosen Rufu y el proceso de construcción de la paz. Nichiren Daishonin escribe: es seguro que la gran ley pura de Nanmyoho Renge Kyo se propagará y será proclamada en forma amplia en todo el territorio del mundo entero. En la Revolución Humana, concebida como una novela biográfica sobre mi maestro, me propuse dar a conocer al mundo su vida y su obra, y contar la verdad sobre el hombre que perseveró afrontando el peso de todas las críticas y los prejuicios sobre la Soka Gakkai. También quise dejar a la posteridad una crónica fiel y verdadera sobre el espíritu de la Soka Gakkai y un testimonio sobre el camino de la fe genuina. La Revolución Humana comenzó a publicarse en entregas sucesivas en el Seikyo Shimbun desde el año nuevo de 1965, y la última entrega llegó a los lectores el 11 de febrero de 1993. Sin embargo, a partir de entonces, muchos de nuestros miembros me expresaron su deseo de que escribiera una continuación a la obra. La verdadera grandeza de un mentor se mide por la vida y los logros de sus discípulos. Además, para transmitir el espíritu del Señor Toda a las generaciones futuras, sabía que tendría que narrar las luchas de los discípulos que heredaron su legado. Como recordaremos, la Revolución Humana empezó a escribir en 1964, un 3 de julio de 1945, fecha que ustedes podrán asociar muy fácilmente, y culminó en 1993. En 2 de octubre de 1960, que fue cuando salió Presidente Ikeda a recorrer el mundo entero, se narra
con el inicio, o así inicia la nueva revolución humana en 1993 y termina en el 2018. Recordemos que el 3 de julio de 1945 marca la fecha de la salida del presidente Toda de la cárcel. La nueva revolución, la revolución humana, la novela, tiene como su punto central la frase que dice: no hay barbarie que se compare con la guerra, ni existe nada más cruel. En el tanto que la nueva revolución humana, en su contexto principal, se enmarca en: nada es tan preciado como la paz, nada produce tanta felicidad. La paz es el punto de partida fundamental para el avance del género humano. El propósito del COSENRUFO es hacer realidad la paz y la felicidad para todos los habitantes de la tierra. En estas palabras iniciales de ambas novelas, quise dejar una eterna constancia de mi juramento como discípulo, dispuesto a perpetuar los ideales y el corazón de los dos primeros presidentes de la Soka Gakkai, y a trabajar para que el rumbo de la historia se apartara de un siglo de guerra y avanzara hacia una centuria de paz. Terminé el sexto y último capítulo del volumen 30, El Juramento, el 6 de agosto del 2018, exactamente 25 años después de haber iniciado la novela. Lo hice en el mismo centro de conferencias de Nagano donde había escrito el primer trazo. Cuando empecé la redacción de este capítulo, ya había decidido que la entrega final debía aparecer en el Seikyo Shimbun el 8 de septiembre, aniversario de la histórica Declaración para la Abolición de las Armas Nucleares que mi maestro había hecho en 1957. Esa jornada había sido el punto de partida de todo nuestro movimiento por la paz. Segundo. Estamos teniendo aquí un problemita. Bien. Dice el presidente Ikea: la escritura significó para mí una interlocución directa y constante con mi mentor. Su voz resonaba en mi mente, urgiéndome a transmitir a la posteridad el espíritu de la Soka Gakkai y a cumplir mi misión en esta vida. Y esto hacía que me olvidara del cansancio y me armara de valor. Cada día fue una batalla donde volqué por entero mi alma y vida, imaginando a nuestros preciados camaradas del Japón y del mundo que tanto se estaban esforzando en la fe y en la práctica. Fui dando forma a la historia de los confines más recónditos de mi ser, como si cada escena fuese una carta personal de aliento a todos y cada uno de ellos. Tanto la revolución humana como la nueva revolución humana tienen un tema en común. La gran revolución humana de un solo individuo puede generar un cambio en el destino de un país y más aún propiciar un cambio en el rumbo de toda la humanidad. Entonces, como sabemos, si nosotros tenemos que afrontar tantas dificultades para hacer realidad eh, nuestra revolución humana, cumplir con nuestro juramento de lograr el COSERUFO, tal como presidente Icano lo ha mencionado aquí, basado en las enseñanzas de Inicio Redondachoni. Entonces surge la pregunta:
¿cómo hacemos para emprender la transformación de nuestro destino? El Daishonin escribe, si usted comparte el mismo corazón que Nichiren, tiene que ser un bodhisattva de la tierra. Entonces, eh, la respuesta yace en la profunda revelación que experimentó Yosei Toda en la cárcel. Decidido a llegar hasta la verdad más profunda del Sutra del Loto, leyó minuciosamente sus pasajes una y otra vez y entonó Nam-myoho Renge-kyo en su celda. Día tras día durante su encierro, esta práctica asiva lo llevó a comprender que él había estado presente junto con Nichiren Daishonin en la ceremonia en el aire del Sutra del Loto y que era un bodhisattva de la tierra, a quien se le había confiado la propagación del budismo en el último día de la ley. El descubrimiento lo llenó de dicha incontenible y con esta conciencia juró dedicar su existencia al Kosen Rufu. Bien, entonces, a partir de esta explicación, cada uno ha hecho como bodhisattva el juramento de guiar a otros a la iluminación. Para ello, ha elegido nacer en esta época de maldad, el último día de la ley, con diversas circunstancias kármicas, enfermedades, penurias económicas, discordia familiar, soledad, falta de autoestima y tantas otras situaciones que hacen al destino. Pero entonar Nam-myoho Renge-kyo, esforzarnos en la práctica budista para uno y para los demás y dedicar nuestra vida al Kosen Rufu, nos permiten activar la energía, en la enérgica vitalidad de los bodhisattvas de la tierra y el estado de vida monumental de la budeidad que hay en nuestro interior. Así respondemos a cada obstáculo y adversidad haciendo valer nuestra sabiduría, fortaleza y todos aquellos caracteres que distinguen al devoto del Sutra del Loto o al estado de budeidad, como son la valentía, esperanza y alegría de vivir. En esa forma de afrontar valerosamente los embates del karma, mostramos la validez del budismo, Nichiren y los tremendos beneficios de nuestra práctica budista y al mismo tiempo impulsamos el avance del Kosen Rufu. De hecho, es con ese propósito y no otro que hemos elegido asumir tales dificultades. Y esto se ve reflejado tal como sostiene el Sutra del Loto que dice textualmente: estas personas voluntariamente renuncian a las recompensas que les corresponderían por sus acciones puras y, compadecidas ante los seres vivos, nacen en el mundo malvado después de mi extinción para exponer ampliamente este sutra. Así, el budismo de Nichiren percibe también en lo profundo de cada persona que sufre el potencial de la budeidad y enseña el medio para despertar y manifestar ese estado de vida. En otras palabras, pone en primer plano la creatividad, la autonomía y el potencial supremo y positivo de todos los seres humanos. A ese proceso de transformación interior iniciado por el propio sujeto lo llamamos revolución humana. El karma y la misión son dos caras de una misma moneda. Nuestro karma pasa a ser directamente nuestra noble misión personal. Por eso, cuando consagramos la existencia al Kosen Rufu, no hay destino que no podamos transformar. Todos somos bodhisattvas de la tierra. Todos tenemos derecho a ser felices. Somos los protagonistas estelares de una saga gloriosa que transcurre en el gran escenario de la vida, donde los vientos helados del invierno se convierten en la tibia brisa primaveral y las aflicciones se transforman en alegría. La nueva revolución humana es una épica sobre la transformación del destino en misión.
La enseñanza primordial del budismo Nichiren no considera la vida y sus fenómenos como algo fijo e inmutable. Antes bien, devela el dinamismo de la existencia donde todo se transforma y está abierto al cambio. Esto acorde con principios como los deseos mundanos son la iluminación, los sufrimientos del nacimiento y la muerte son el nirvana y el veneno se convierte en remedio. Para finalizar esta sesión de estudio, quiero compartir esta palabra del presidente Ikeda que se encuentran en el epílogo. Y dice así: mi sincero deseo es que los miembros de la Soka Gakkai consideren la culminación de la nueva revolución humana como un punto de partida personal y se pongan de pie como Shinichi Yamamoto a trabajar por la felicidad de los semejantes. Oro para que, con su trabajo tenaz e incansable, escriban su propia historia resplandeciente de revolución humana. Por lo tanto, entonces, con esto doy por concluida la sesión del estudio del día de hoy. Entonces, a continuación,